pasan esas cosas. A veces uno crea un clima divino, Sí, pone sí. música, hace un silencio y después pip, pip, Sí, 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 sí. pip, pero cada vez deberían pasar menos y a lo mejor fui yo que toqué el botón equivocado No, 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 te y no la perdonamos. técnica de la Te perdonamos. radio. Bueno, Irremontables son esos, pip, terribles. Bueno, Carlos, en serio, estamos contentos de recibirte, estamos muy contentos además de darle difusión a lo que estás haciendo, más allá de lo que haces todas las tardes acá en la 530. Y en este caso vamos a hablar de tu espectáculo, ¿está bien? dale, con ¿Espectáculo? gusto. Eh, Es un espectáculo, es uno de los espectáculos. Mirá, te cuento una historia sí, les cuento una historia, cuando el macrismo tomó el poder, a mí me echaron de todos los lugares donde trabajaba, sí. de Radio Nacional, de la televisión pública, me pusieron de los programas de televisión que yo conducía, me pusieron una lista negra, me lo hicieron saber. Mm, Trabajé un año en la televisión, un año más, el 2016 en Intratables, porque yo tenía como un convenio ahí de sí. cuando se terminó la temporada afuera, y seguí trabajando en una radio, Radio del Plata, a la que el gobierno financió y cuyos propietarios, que no son pobres justamente, pero uno de ellos estaba preso y detenido, decidieron no pagar más los sueldos a los que conducíamos programas. Entonces, en ese marco pasaron dos cosas. Por un lado, edité un libro llamado Aire, que eran las editoriales de Radio del Plata, que Eve Bonafini me ofreció presentar y vender ella Mm, un jueves en la Casa de las Madres después de una marcha, sí. en todo un acto de su parte. Y por otra parte, con mi compañero y amigo Rodrigo Lamardo, que es el productor que yo tengo en el programa que hago todos los días en la M530, empezamos a hacer espectáculos de música y poesía, textos y guitarra en distintos lugares, como para prolongar la relación con los oyentes o los televidentes tan interrumpidas por el macrismo en otros lugares. Tal cual. Han pasado un montón de años, han pasado 10 años desde entonces, y seguimos haciendo los espectáculos, cada vez viene más gente a verlo, Ujú. a verlos. Eve está cada día más viva, para nosotros los que creemos que partió de este mundo, pero sigue guiando la vida de muchas personas, y hemos dado todo tipo de batallas contra estos últimos 10 años en que la derecha gobernó en la Argentina. Así es, así es. Vos sabés que te escucho y bueno, por supuesto, cada uno, ¿no? Su trayectoria eh, y sus obstáculos y sus hallazgos, bueno, sus aciertos y desaciertos. Hemos pasado estos 10 años en una montaña rusa, ¿no? Así es. En mi caso, cuando asumió Macri, me quedé sin trabajo también. Todos mis trabajos perdí, todos. Era la editora de política de la revista 23 y era la columnista de Daddyman en Radio América. Hacía como 3 años que estaba haciendo ese laburo. Y me quedé sin los dos laburos. Y después el 16 fue una verdadera pesadilla. Y en esto que vos comentabas de seguir manteniendo el contacto, hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Para que no se corte ese canal de comunicación. Nosotros en Radio América mantuvimos el aire todo el 2016 sin ver un peso, con todos los compañeros, con la ilusión de poder armar una cooperativa que luego se pinchó. Pero bueno, a los tumbos, y a veces con la creatividad no alcanza, ¿verdad, Carlos? Uno tiene que pagar cuentas, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces con la creatividad y con la fuerza que uno le pone a las cosas no alcanza. No alcanza. El asunto es texto, digamos, el centro, y el contexto, que es lo que está Exacto. en derredor. Yo creo que Argentina vivió a partir de 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y hasta 2015 un momento como epifánico, ¿no? Uh-huh. Se juntaron un montón de cosas que antes nos parecían imposibles de juntar. Ocurrió en la sociedad una transformación muy grande, pero fue a caballo de el bienestar económico. Sí. De un montón de cosas que se hicieron, que no llovieron, que se hicieron para la felicidad de las mayorías. Y en ese contexto, de la felicidad de las mayorías, el Estado hizo muchas cosas, respondiendo a demandas muy previas al kirchnerismo que partían desde los 80, uh-huh, como la ley de medios o el intento de hacer una ley de medios audiovisuales y potenciar el peso de los medios del Estado y de aquellos que no son un poder aparte, los medios hegemónicos que muchas veces manipulan el Estado.
Y la verdad que toda esa historia terminó en una tragedia. Sí. Para nosotros, los no hegemónicos, terminó en una tragedia. Y se me ocurre también que los poderes políticos en general no han comprendido todavía, pese a que deben estar estupefactos con lo que pasó, cuánto se pierde cuando se deja el control de la hegemonía mediática, cuánto pierde una sociedad a los grandes poderes, a los que a veces cuando se gobierna se cree que se pueden dominar o con los que se puede negociar en base a pauta o influencia. Corrido del centro del gobierno un sistema político, lo que se encuentra es que los mismos a los que les pautó o con los que negoció un montón de cosas que el público jamás percibe, incluyo a todos los gobiernos en esto, sí, son perros feroces y hambrientos que te quieren preso, claro, te van a acusar de toda la corrupción posible y vos te vas a quedar prendido de una soguita tratando de ver cómo haces con todo. Y no hablo yo de que los periodistas tengamos buen trabajo, hablo de que las corporaciones, hoy el mundo está gobernado por corporaciones del entretenimiento y la distracción, tenían un plan muy superior a lo que el Estado pudo ver en su momento, y ese plan ejecutado en su precisión termina con Milei presidente y con Cristina presa, sin que nuestras voces, que son por lo menos las del 60% de la sociedad que no vota a Milei, tengan representación equivalente en los medios de comunicación. Completamente de acuerdo con tu lectura, pero de verdad te lo digo porque es un problema ese, justamente, cómo observan y cómo dialogan, conversan, negocian, me atrevería también a decir, con los medios hegemónicos, los gobiernos populares. Todos, cada uno con una teoría distinta. La del kirchnerismo son fácilmente manipulables, lo único que quieren es dinero, yo pauto y después arreglo con los jefes los contenidos o la benevolencia. Eso ocurrió muchísimo. Hubo años de romance, incluso del kirchnerismo con el grupo Clarín y con la prensa hegemónica. Todo eso empezó a cambiar cuando, en lugar de tocarse el ego del grupo y sus integrantes, se tocó el bolsillo. Sí. Básicamente la intentona ley de medios y fútbol para todos. No fue lo único, fueron muchas otras cosas. Pero la verdad es que a lo mejor eso era una lógica lección de realismo político. Mirá, yo para crecer tengo que ordenar el país y para eso necesito apoyos diversos. Tranquilidad por un tiempo. Puedo apoyarme incluso en mis enemigos y en mis adversarios que por ahora no van a reaccionar. Pero a la larga significa alimentar un monstruo que un día va a venir por vos. Es un monstruo grande y pisa fuerte y mata la ilusión de la pobre gente. Y hoy estamos viendo el resultado final. Porque además, en 2015, un grupo grande de comunicadores tuvimos la oportunidad de interactuar varias veces seguidas con Cristina Fernández de Kirchner, Coqui Capitanich, buen discurso hoy como senador, y el entonces candidato a presidente Daniel Scioli, para plantearle específicamente estos temas. Y los tres dijeron tener respuestas y soluciones para armar otra hegemonía, una contrahegemonía que tuviese que ver con los intereses del campo al que todos pertenecemos. Bueno, eso nunca ocurrió, jamás ocurrió, y los resultados yo creo que están a la vista. Yo puedo callar esto que estoy diciendo ahora, pero me parece que hubo gente que sobredimensionó su importancia pensando que su discurso traspasa la barrera de la hegemonía mediática y llega a la gente directamente, bajo la certeza de, bueno, y si todo fuera así, ¿por qué nosotros seguimos ganando elecciones y siendo una fuerza muy competitiva? De hecho, el hoy mileísta Scioli perdió por 1 punto las elecciones y Sergio Massa ganó la primera vuelta de las últimas elecciones. Y la respuesta es, a largo plazo, la hegemonía en la comunicación, las corporaciones de entretenimiento van incorporando segmentos de la población, más jóvenes o más inocentes, que van a terminar votando a su propio verdugo. Bueno, y esto aconteció. Yo no creo que ahora esto tenga solución a corto plazo, lamentablemente. Pero como es el título de un libro de un autor que me gusta, la próxima vez, el fuego. El que no cambia todo, no cambia nada. Claro. Y el que convive con el enemigo creyendo que lo domestica con galletitas, debería repensar eso, porque el enemigo, que es muy poderoso, es un imperio que además tiene en derredor corporaciones que manejan muchos segmentos distintos de ese imperio. Se hace el sonso, se hace el manso, baja el lomo, espera, y cuando viene y contraataca, tenemos la Argentina de los últimos 10 años.
Carlos, ¿cómo llegamos hasta acá? Nos pusimos a hablar de medios y a hablar de política y estábamos, por supuesto, enhebrando, ¿no? Todos estos últimos 10 años y el nacimiento de esto que es un café concert radial, ¿verdad? Así. Sí, no veo la diferencia entre medios y política. Bien, bien. Para mí no podemos hablar de una cosa sin la otra. Y bueno, nosotros hicimos un espectáculo de radio, café, concert radial, que fue mutando, ha tenido varias formas distintas, hemos recorrido el país entero, no sé, hicimos un día una función en Rosario en homenaje al Che Guevara con 30.000 personas, hemos ido a Neuquén, a Salta, a Río Negro, a La Pampa, a Mendoza, a la provincia de Buenos Aires entera. ¿Y lo disfrutás? ¿Lo disfrutás, Carlos? Un montón. Eso está bueno, ¿no? Porque es una extensión de la radio. Es decir, yo desde hace 25 años trabajo casi que exclusivamente en las radios, en la radio, y encuentro ahí en el público que va a vernos a nosotros una prolongación, solo que con cara, con nombre, con apellido, con ojos con lágrimas, con vestida así, viniendo de tal lugar, de la audiencia grande de la radio. Esto es una reducción de la audiencia grande de la radio, pero es la misma gente con los mismos intereses, y eso a mí me ha dado muchísimos elementos de verdad para seguir haciendo lo que hago. Este es uno de los espectáculos, La Patria no se vende. Durante todo este año hicimos otro que se llama Resistencia Poética, y el año que viene voy a hacer uno tercero que se llama Resistencia Tanguera, siempre con el mismo espíritu. Hay que resistir, hay que buscar los elementos, y no olvidarnos que los que no pensamos como Milei y los suyos somos las enormes mayoría de los argentinos, que ellos son una minoría chiquitita que entró en la política, que creó una fuerza, que esa fuerza se devoró a otra que ya existía o está devorándosela, pero que nunca representan, ni en la última elección siquiera, en la que ganaron las legislativas, la mayoría de nosotros. Si no nos damos cuenta de eso y no trabajamos en pos de un discurso de unidad que no nos traicione, no hemos aprendido la lección. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Cómo va, Víctor? Todo bien. Carlos, no es una broma del Día de los Inocentes. Es el 28 de diciembre que presentan el espectáculo en el Perón de Lanús. Es el último domingo del año. Nosotros este año elegimos hacer siempre en domingo y siempre al mediodía, horario familiar o de amistad, horario de tener tiempo, y nos tocó el 28. El anterior fue el 21 de diciembre, con otra connotación, 20 y 21 de diciembre, hace unos días en Barracas, pero no son tantos los domingos en el año, cuando uno se da cuenta son solo 54, y nosotros hemos hecho como más de 30 de este espectáculo, más de 30 funciones en el año, así que no nos quedaba otra solución que el domingo 28. A lo mejor está bueno contar un poco la historia de los santos inocentes. De los santos inocentes, tal cual. Sí, porque jugarle una broma a todos tus espectadores no creo. No. Con la cantidad de entradas que se vendieron, no, acá no hay tutías. Hay que hacerse presente, sí o sí. Pero por otra parte, el Perón de Lanús es un lugar hermoso de la cultura popular argentina. La verdad que yo, aunque no vengan a ver nuestro espectáculo, el que pueda un día darse una vuelta y mire lo que es eso. O sea, cuando uno entra ahí, también hay otras sucursales de Perón, en San Telmo, en Córdoba, en Madrid. Ahí se da cuenta de una cosa sobre nuestro campo popular, ¿no? Cuando ves a las madres en el lugar privilegiado, cuando ves a Evita, cuando ves a Perón, cuando ves al Che, cuando ves al cura Paco Olveira, cuando ves a Carlos Mujica, cuando ves a todos los nuestros, ese batallón del lado del bien que somos nosotros, los que estamos enfrente de Milei, a lo mejor de solo tomarte ese café, te vas del lugar diciendo, la pucha, yo que me siento solo a veces, no debería sentirme solo, porque la verdad que somos la mayoría, y del grupo de los buenos, ese lugar está presidido por un gigantesco retrato de Diego Maradona. Nosotros los buenos, con el Papa Bergoglio, con Marta Argerich, con todo lo que quieras meterle adentro, con Cortázar, con Jauretche, que son elementos de nuestro propio espectáculo, con Tejada Gómez, etcétera. La verdad que somos una competencia desleal para cualquiera que quiera enfrentarse y además presuponga que tiene superioridad estética. Bien. Bueno, esto es Avenida 9 de Julio, 1999, o sea, 1999. Frente a la Sin Plaza ninguna San. alusión política
frente a la plaza, a 2 cuadras Sí. del estadio de Lanús. Es un lugar, bueno, no hace falta ni explicarlo, uno va a Lanús y pregunta Sí. y ahí está. Bien. Territorio además muy fértil de la historia del peronismo, como cualquiera comprende. Absolutamente. Bueno, por entradas agotadas, esta es la nueva función, que es la última Sí. del año, como decías recién. La puerta se abre a las 13 y el show comienza a las 2 de la tarde. En el último show que hicimos ahí, que fue ayer nomás, el 30 de noviembre, tuvimos la presencia de Carmen Arias, la sucesora de Eve Bonafini, Sí. al frente de Madres de Plaza de Mayo, que para nosotros fue un honor, un lujo. Vive cerca Carmen, pero la verdad que fue una función hermosa, presidida por sus llantos, por sus ojos llenos de Sí. lágrimas, por las cosas hermosas que le pasaron y nos pasaron, en un lugar en que después así lo saludó todas las sucursales del Perón. Entró una madre con su superpoder, Claro. con el pañuelo puesto. Qué fuerte, Carlos, vos qué decías- fuerte, ¿no? Sí, Carlos, vos decías que de los 56 domingos tuvieron 30 y pico haciendo el Sí. espectáculo. Ahora, es un espectáculo que va cambiando. Alguien que lo vio quizás en marzo o abril puede ir ahora y va a encontrar cosas distintas. Siempre, Claro. siempre, porque como lo nuestro es el periodismo y la comunicación, yo encuentro que según cambian los meses y las circunstancias, Claro. lo que hacemos es un cuerpo que está vivo y cambian los elementos y su orden adentro. Algunos permanecen, pero sobre todo la actualidad nos manda. Digamos, el último que hicimos fue directamente con 40 minutos sobre el 20 y 21 de diciembre, pero no es que yo hablo o cuento, es que mostramos las imágenes, tocamos y hacemos canciones en vivo. Digamos, por eso me parece que a la gente le gusta tanto y en general se agotan siempre las entradas. Es una experiencia inmersiva, Ujú. solo que tiene una voz que la mayoría de la gente es la mía, no sé de la radio, que va como hilando cosas y guiando al estilo que Eve Bonafini gustaba, de Sí. que la radio no sea leer los diarios o conversar sin otra temática que el ombligo hasta que venga la próxima nota, sino una experiencia inmersiva. Yo siempre recuerdo que un día hablando con vos, Andrea, en tu Sí. programa, Sí. Eve dijo unas cosas muy hermosas sobre mí. Yo estaba al aire en otra Sí. radio y me empezaron a llegar mensajes de oyentes que se fueron a mi WhatsApp o a mi Messenger para contarme que Eve estaba hablando de mí Sí. en una radio cuando yo no podía escucharla Sí. ni encontrar nunca ese audio. Es y que eso tiene- Eve te nombraba mucho, Mucho. En el ranchito, en el espacio que tenía los viernes acá en la Vuelta Completa. Y además siempre comentaba que bueno, que vos la llevabas al teatro. Y para ella el teatro era una experiencia maravillosa, algo que disfrutaba mucho. Y bueno, y eso le encantaba, ¿no? Como decía, El teatro de Eve era venir a ver mis espectáculos, que en algún caso han sido teatros, en Astatril, un homenaje a Tejada Gómez, en otro caso eran bares, en otro caso eran peñas. Eve vino 4 veces mínimo a ver cada Sí. uno de los estrenos de los espectáculos. sí. Y ya que estoy en casa y puedo, mira, tengo acá en mi mano una carta manuscrita en papel rosado Sí. que muestra un espectáculo, porque si no, no me creerían, que Eve escribió en 2022, en agosto de 2022, le quedaba muy poquito Sí, en hace esta muy vida, poco. a Eve, después de que yo hiciera un programa especial en la M530 sobre Eva Perón. Mira. La carta que Eve escribió dice esto: La Plata, 2 de agosto de 2022, queridísimo Carlos Polimeni, decidí escribirte porque todavía estoy emocionada con el recuerdo, minuto a minuto, del programa sobre Eva Perón, nuestra Evita, el respeto y el amor con que la trataste de punta a punta. Para mí es completamente inédito, es único, y siempre lo hiciste con la misma humildad de tus colaboradores, que también son muy inteligentes y se complementan muy bien. Se escucha, y casi te diría, se ve, porque tu voz y tu forma de relatar todos los hechos nos llenan los ojos de lágrimas. Gracias por prestigiar a nuestra radio, la M530, gracias por quererme siempre y mucho, y un abrazo eterno por llamarme mamá. Viva la vida, viva la patria, viva Evita. Qué hermoso. Y a vos te Como- emociona leerlo. Me emociona mucho leerlo, Sí. es más, en los espectáculos no muestro la carta, pero no leo yo el texto, porque lo que ocurrió
es que Eve me insistió muchas veces en privado de que yo era como su hijo, uno de sus 2 hijos desaparecidos que llevaba mi mismo nombre, y que ella cuando me veía sentía que su hijo, si su hijo hubiera sobrevivido, Mira. sería como yo. Daban las edades. Y resulta que yo tenía una madre que murió cuando tenía 10 años, que había nacido en el mismo año de Eve. De ellos se lo dije, mirá, vos me decís todo esto, Eve, a mí me pasa que como naciste en el mismo año de mi madre, Perla, y yo te veo, también tengo un sentimiento como de hijo con vos. Claro. Y me dice, bueno, decime mamá. Y yo le dije, no, mira, yo ya tengo mi mamá, no te puedo decir mamá a vos. Bueno, pero yo te puedo decir hijo. Sí, vos decime. Entonces, bueno, finalmente ese día, en el homenaje a Evita, al cumplirse 70 de su partido de este mundo, yo le dije por radio, gracias mamá, gracias Eve. Hablando en nombre de todos. Por supuesto. Es nuestra madre. Por y supuesto. Entonces ella lo notó y me dijo eso, y gracias por llamarme mamá. Mira, es un tema. Qué fuerte, qué fuerte. Porque grande. a mí me pasaba, Carlos, que cuando conversaba con Eve, en ese 1 a 1, a mí me trasladaba la conversación, no sé a dónde, pero tenía un don también ella para la comunicación, muy importante, y además de para la lectura política inmediata de la coyuntura, porque siempre era fiel a su mirada de clase, ¿no? Pero sí había algo que se establecía como un ida y vuelta que sabía escuchar también, ¿no? Cuando estábamos haciendo radio, y eso era maravilloso, la verdad que era maravilloso. Mira, Ulises Gorini, que es un gran biógrafo de las madres, publicó este año un libro sobre Eve la biografía, en una colección de historia urgente, y él desarrolla mucho en el libro, recuperando muchos aspectos de la editorial Marea, el libro, de Eve, la tesis de una mujer plebeya que fue formándose en la lucha, empoderándose, pero que nunca olvidó su condición de clase. Mira. Y que miró el mundo desde ahí. Están detalladas las lecturas, los libros subrayados con que Eve empezó a frecuentar a Raúl González Tuñón, a Nassim Hikmet, un poeta turco, a Armando Tejada Gómez, a Miguel Hernández. A mí, las veces que me invitaron a hablar en la plaza y las veces que me invitaron al programa de Eve, siempre Eve me pedía lo mismo, un poema de Tejada Gómez, un poema de Pablo Neruda, que son los mismos que ella ya había leído, pero le gustaba escucharlos en vivo. Y el otro día, el filósofo italiano radicado en la Argentina, Rocco Carbone, hablando de esto que nos pasa, me dijo en una entrevista, Argentina es un país muy importante, no es cualquier país en el mundo. Argentina es un país que importa mucho en el mundo, bueno, porque es el país de Maradona, de Marta Argerich, de Barenboim, del Papa, de Messi. Es un país que tiene Bélgica al lado de Argentina en el mundo para pavonearse. Y me dijo, y es el país de Eve Bonafini. Claro. Yo siento que Eve y Diego, y él lo subraya, me dijo, nosotros estamos una vez en Calabria, en la calle, peleando contra la policía, un montón de estudiantes, y apareció Eve con un micrófono. Claro. Eve Bonafini en una marcha de estudiantes en Calabria, Italia, apareció con un micrófono a arengarnos a que fuéramos al combate. Y para nosotros era como Napoleón. Claro. Jóvenes estudiantes hace 30 años en Calabria miraban a Eve Bonafini como una diosa guerrera. Esa diosa guerrera tiene un paralelo con Diego Armando Maradona en el carácter plebeyo, en el de bocón, en el desacatado, e incluso en los errores. Pero cuando los recordamos, todo eso se queda a un lugar, lo ponemos a un lugar y lo que vemos es la dimensión épica de la figura, de la derrota y del triunfo de la figura, y eso los convierte en leyenda. Vos y yo y todos nosotros en la EMO 530 hemos frecuentado, hemos tenido el gusto, el lujo de estar al lado y tener cerca una leyenda, pero no de la Argentina, una leyenda de la humanidad y de la lucha femenina. Así es, Carlos, así es. Me encantó charlar con vos y por supuesto invitamos a todos los oyentes de la 530 y de la Vuelta Completa a tu espectáculo La Patria No Se Vende, este domingo 28 de diciembre en Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999, a las 2 de la tarde, pero a las 13
abren la puerta. ¿Está bien? Bárbaro. Muchísimas gracias por hacerlo. A los que les quede inoportuno el anuncio este domingo, les cuento que empezamos la temporada 2026 y el 15 de enero es jueves en La Carbonera, en San Telmo. Bien. Está divino el lugar, es un lugar nuevo, Sí. hecho a cero, queda en